Cristo es mi fundamento, es mi piedra angular. Cuando todo en mí está a prueba, siempre agradeceré que he puesto mi fe en Cristo. Hola, ¿qué tal, hermanos y hermanas? ¿Cómo se encuentran? En la voluntad del Señor, esperamos que se encuentren bien, con un día lleno de bendiciones y aprendizaje de su palabra. Ya estamos en el día 5, miércoles 5 de este mes de marzo, y tenemos hoy algo de mucha bendición, de mucha instrucción, basado en el libro de Juan 18, del 15 al 27. Vamos a comenzar. Déjenme preparo mientras nos van a seguir ustedes en pantalla. Les mandamos saludos como siempre, donde quiera que se encuentren, y agradecemos que estén compartiendo estos videos de Tiempo con Dios, TCD, y que nos den esos likes. Y agradecemos sus comentarios, ¿verdad? Vamos a comenzar. Dice, y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en lo oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de los discípulos? Y él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Qué pasaje, hermanos, ¿verdad? Qué pasaje tan interesante. Ahora vamos a la meditación. Bueno, estamos viendo Juan 18, 15 al 27. El título es El justo y el traidor. Fíjense que algo que vemos es que los cuatro evangelios, tanto Mateos, Marcos, Lucas y Juan, hablan del juicio de Jesús y de la negación de Pedro. Ahora bien, vemos aquí una doble interrogación, ¿sí? Una a Pedro, donde diferentes personas que están ahí en diferente momento lo están interrogando si él es uno de los discípulos. Claro, sabemos que él lo niega. Y la otra es la interrogación del sumo sacerdote a Jesús. Lo interesante es que aquí vemos que uno mostraba, en este caso Pedro, que necesitaba a un Salvador. Y el otro declaraba ante todos los presentes que él era el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. La siguiente cosa que vemos, y léanlo con detalle, es que Jesús estaba en total control, no los judíos.
Era él quien estaba manejando la situación. Fue él quien decidió llegar ahí. Y esto era por dos razones. Número uno, él sabía de antemano lo que había de acontecer. Él sabía que era qué momento, él sabía, si nos vamos atrás, él sabía que Judas Iscariote lo iba a traicionar. Él ya sabía a qué su padre lo había enviado. Y la segunda, él confiaba completamente en su padre, completamente en su padre, y tenía una fe 100% en aquel que lo envió, que era nuestro Padre Jehová Dios. Ahora nosotros debemos hacernos las mismas preguntas, ¿verdad? Parecidas para nosotros. La Biblia nos dice lo que va a acontecer. Nosotros también tenemos lo que va a acontecer. Jesús fue a través de su Padre, nosotros, nuestro Padre nos dejó la Biblia inspirada por su Espíritu Santo para que sepamos qué es lo que va a acontecer. Entonces nosotros también como Jesús sabemos, ¿verdad? Claro, tenemos que leerla, tenemos que escudriñarla, si no, ¿cómo, verdad? Y de hecho, no lo manda, es la voluntad de nuestro Padre que hagamos eso. Número dos, así como Jesús confiaba en su Padre, tenía fe absoluta, nosotros preguntémonos, ¿confiamos en nuestro Padre, en nuestro Creador, en aquel que nos creó? Preguntas para analizarse verdaderamente, sobre todo en estos tiempos. Ahora vamos a analizar las tres negaciones de Pedro, ¿verdad? Vemos que en estas negaciones dos cosas, que había una actitud de Pedro y luego una respuesta. En el versículo 15 vemos que Simón Pedro y otro discípulo, que probablemente era Juan, después lo platicaremos, pero era Juan, seguían a Jesús, pero solo el otro discípulo entró con Jesús. ¿Cómo sabemos esto? Porque en el versículo 16 nos confirma y dice, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el otro discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. O sea que Pedro se había quedado afuera. Ahora, se puede especular si se quedó afuera por su voluntad o se quedó afuera porque él lo decidió. Pero si seguimos leyendo adelante, nos damos cuenta que su actitud era como que de esconderse un poco. Entonces, vemos que entonces él decidió quedarse fuera. Ahora, ¿cuál fue su respuesta? Esa fue su actitud. Me quedo yo aquí afuera porque no sé qué es lo que vaya a pasar. En el versículo 17 vemos la respuesta. Dice que cuando la sierva, la portera, que le pregunta a Pedro, ¿no eres tú también de sus discípulos? Y él contesta, no lo soy. La primera negación. Ahora, vamos otra vez con la siguiente parte, la actitud en el versículo 18. Vemos que Pedro se había quedado parado con los sirvientes y con los alguaciles, donde había una fogata y estaba calentándose. ¿Cuál fue su actitud? Él no siguió con Jesús y el otro discípulo a donde el sumo sacerdote. Él se quedó con los sirvientes de este lado. ¿Cuál fue su respuesta? El versículo 25 nos dice sobre su respuesta. Dice, estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Y él negó y dijo, no lo soy. Entonces, en esta parte vemos que su negación fue quedarse, la primera fue quedarse afuera de la puerta, la segunda es quedarse con los sirvientes, mezclarse para no ser visto, reconocido. Pero aún así alguien le pregunta, ya no fue la portera la sirviente, fue un sirvientes o un alguacil, un poquito de más rango, pero él aún así negó. ¿Y cuál fue su respuesta? Vemos en el versículo 26, dice la pregunta ahora, la pregunta ahora viene de un siervo del sumo sacerdote, o sea, más apegado al sumo sacerdote, con más rango. Un sirviente de un sacerdote dice, y también era pariente de aquel al que Pedro le había cortado la oreja. Porque le dice, ¿no te vi yo en el huerto con él?
Está en el versículo 26. Y recordemos que en ese huerto, por defender a Jesús, saca su espada y le rebana un pedacito de oreja. Ahí podemos ver cómo desde un principio la actitud de Pedro era de precaución o miedo tal vez. Y conforme pasaba el tiempo y estaban interrogando a Jesús, e inclusive le dieron una cachetada, bofetada, o como se dice en algún país como República Dominicana, una galleta a Jesús, Pedro y su actitud eran más intensas. Vemos que una se quedó parado en la puerta y dos entró donde la servidumbre, tratando de mezclarse, como dijimos, posiblemente para pasar desapercibido. Y tres, que aún con frío prefirió quedarse entre los siervos y alguaciles. Sus respuestas siempre fueron, no lo soy. Ahora aquí, hermanos, yo quiero tocar un tema, porque todo esto es la Biblia y es lo que nos dejó, inspirado por el Espíritu Santo, los escritores de la Biblia. Pero quien nos lo dejó fue nuestro Señor Padre Celestial para nuestro provecho. Preguntémonos nosotros esto. ¿Alguna vez, y estoy seguro que sí, a nosotros nos habrán preguntado sobre nuestra fe, nuestra creencia, nuestra iglesia? ¿Y qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Cuál es nuestra actitud? Acordémonos de la actitud de Pedro: miedo, precaución, se alejaba, no quería que lo asemejaran o lo relacionaran con Jesús. Ahora, Pedro amaba a Jesús, no quiero que me malinterpreten. Pedro amaba a Jesús, pero en momentos difíciles, complicados, en situaciones donde nuestra fe es cuestionada, que fue lo que le pasó a Pedro, él decidió negarlo. Y nosotros, como creyentes, debemos de armarnos de valor y hacer lo contrario. Sea esto que vaya contra las culturas, las modas, las enseñanzas de nuestros padres o abuelos, inclusive en el trabajo. Nosotros debemos mantenernos firmes y no negar a quién servimos, a un Dios todopoderoso de amor y que promete vida eterna. Y voy a dar un ejemplo para cerrar. Hoy en día en muchos países, en estas fechas, celebran carnaval. Sé que en México en algunas partes, sé que en Brasil en algunas partes y en otros países celebran carnaval, que sabemos que cada vez es todavía mucho más mundano, ¿verdad? Hay estadísticas de eso y lo vemos, ¿verdad? Hay alcohol, hay libertinaje, hay poca ropa, hay fornicación, adulterio, mentiras, robos y cuánta cosa. Preguntémonos el día de hoy, ¿estaríamos dispuestos a nosotros a negar a Jesús? Y dirán ustedes, ¿pero qué tiene que ver un carnaval con negar a Jesús? ¿Estamos nosotros prefiriendo ir a un carnaval en lugar de ir a algo relacionado con nuestra iglesia? Ya sea noche de oración, noche de varones, noche de mujeres, a lo mejor servicio. Preguntémonos, porque eso también es negar. Estamos poniendo en primera a un carnaval mundano que las cosas de Dios. Y podemos dar muchas excusas a la iglesia, a nuestros pastores, pero no podemos darle excusa a quien todo lo ve, que es nuestro Señor Padre Creador. Que cuando no hay carnaval, pero si hay enfermedad, si hay problemas económicos, si hay problemas en casa, queremos que Él esté listo en esos momentos. Pero cuando hay algo del mundo, un estreno de una película, un carnaval como ahorita que está en todo el mundo, que es cosa del inicuo, del enemigo, preferimos ir al carnaval que a las cosas de Dios. Es prácticamente lo mismo que hizo Pedro.
Fácil no va a ser. Eso lo dice Dios en su palabra. No será fácil. Y es una lucha de todos los días. Si fuera fácil, imaginemos Pedro, que vio milagros, que comió con Jesús, que vio oraciones de Jesús hacia ellos como discípulos, y aún así, en momentos difíciles, lo negó. Eso no quiere decir que no lo ame, pero Dios está al tanto de todo lo que sucede, conoce nuestros corazones. Hermanos, espero que este en especial sea de mucho análisis y bendición, y con la voluntad del Señor nos vemos en el próximo. Bendiciones, que pasen buenas tardes.